Bien, entonces, seguimos, vamos a seguir trabajando con correlaciones in vitro y en vivo. Vamos a redondear este tema, yendo un poco más al aspecto práctico. Lo que hicimos en la clase pasada fue un poco sentar las bases teóricas de, que tienen estas correlaciones y vamos a ver un poco cómo se aplican, ¿no? Recuerden que lo que queremos es eh, tener una idea del perfil de absorción, o sea, del perfil de ingreso del principio activo in vivo al organismo, a la circulación sistémica, a partir de perfiles de disolución in vitro o de liberación in vitro en condiciones biorrelevantes, en condiciones en las que podamos simular el entorno al cual se encuentra un medicamento al ser administrado por vía oral, ¿sí? Entonces, in vitro, este es un típico perfil de disolución. Vamos a tener información vamos a tener series temporales como estas, de porcentaje disuelto a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay una diferencia que es típicamente por ejemplo, en los ensayos farmacopéicos nos fijamos que se alcance un determinado porcentaje en tanto tiempo, ¿sí? Cuando estamos viendo aspectos más para hacer correlaciones in vitro en vivo o vamos a ver para hacer bioexenciones, nos vamos a fijar en todo el perfil, ¿sí? Eso es una diferencia. Porque la cinética de la disolución es lo que nos está interesando. ¿Está bien? Entonces, estos perfiles de disolución los vamos a procesar de alguna manera. Que la semana que viene vamos a tener un práctico con ejercicios sobre procesamiento de perfiles de disolución y aplicación a correlaciones. Lo vamos a procesar para tener métricas, ¿sí? Esas métricas, por ejemplo, pueden ser, en algunos casos, en otros no, pero esas métricas pueden ser, por ejemplo, el tiempo en el que se alcanza el 50% de la disolución. Puede ser una constante, por ejemplo, de disolución. Si se fijan, esto parece bastante a lo que puede ser un perfil de concentraciones en el tiempo para una administración intravenosa en perfusión, ¿sí? O sea, un ingreso a velocidad constante de principio activo del cuerpo, que podría modelarse con una función exponencial, o sea, una cinética de primer orden o de orden cero al organismo, ¿sí? Este, Podría generar un perfil de esta manera. Entonces también esto podría modelarse con una cinética de disolución de primer orden, o de orden cero, dependiendo de la velocidad de disolución. Hay distintos modelos que se utilizan. Entonces, siempre en el análisis, así, al igual que cuando analizamos concentraciones plasmáticas, tenemos un enfoque basado en modelos que asumen determinada cinética de disolución y que ajustamos a estas curvas. O por otro lado, podemos tener un análisis no basado en modelos, ¿no? O sea, en el cual lo que vamos a hacer es estimar alguna métrica, como la que le decía recién, por ejemplo, el tiempo al cual se disuelve el 50%, o el tiempo al cual se disuelve el 80% del principio activo, o por ejemplo, hay otras, por ejemplo, la eficiencia de disolución, que es el área bajo la curva de este perfil, ¿sí? Es el área bajo la curva de ese perfil sobre el área bajo la curva que tendría un perfil que a tiempo cero ya disuelve el 100%. O sea, si bajamos esto acá, hago esta área bajo la curva, ¿sí? La eficiencia de disolución, le ponemos D en general por las iniciales en inglés, es el área bajo la curva de ese perfil, de porcentaje disuelto versus tiempo, ¿sí? Sobre el área bajo la curva que tendría un perfil que a tiempo cero disuelve el 100%.
¿sí? Entonces acá esto debe ser 100, ¿sí? Por el tiempo que se esté observando acá. En este caso por 6. ¿Sí? Esta T podría ser T grande. Es esa área. Entonces, la eficiencia de disolución es una fracción, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, si un principio activo, si un medicamento logra disolver instantáneamente toda la cantidad de principio activo, va a tener una eficiencia de disolución de 1. Entonces, así como ese hay otras métricas que vamos a ir viendo, donde se puede obtener una idea cuantitativa, o sea, un valor cuantitativo para representar la capacidad del medicamento de disolver el principio activo bajo ciertas condiciones. Bien, entonces, yendo a las correlaciones in vitro en vivo, o sea, por un lado vamos a procesar el perfil in vitro y por otro lado vamos a procesar también un perfil observado en vivo, un perfil de concentraciones en el tiempo. Y hay distintos niveles de correlación in vitro en vivo. Recuerden que las correlaciones in vitro en vivo eran un modelo predictivo que unía estas dos métricas, ¿sí? Un modelo predictivo que me permite ir de una a otra, ¿sí? Idealmente lo que quiero es, una vez que valido ese modelo predictivo, voy a validar condiciones in vitro para evaluar nuevas formulaciones y poder predecir cómo se van a comportar in vivo. ¿Ah? Esos modelos predictivos, una vez que están validados, tienen mucha utilidad. ¿Ah? Hay distintos niveles de correlación dependiendo de la información que pueden aportar respecto a el perfil in vivo. ¿Sí? Esos niveles son nivel C, B, A y van de menor a mayor información. O sea, el nivel C es el nivel que aporta menos información, el nivel A es el que aporta mayor información. Vamos a ver los tres niveles. El nivel C, en el nivel C se correlacionan métricas, como algunas de las que mencioné recién. Son métricas que vienen de un análisis no basado en modelos del perfil in vitro. ¿Ah? Se relacionan métricas in vitro con métricas in vivo. Algunas de las métricas más frecuentes que se utilizan para in vivo son como concentración máxima, área bajo la curva o tiempo máximo. Pongo etcétera porque pueden haber otras. Y métricas in vitro, el tiempo al cual se disuelve el 50%, o el tiempo al cual se disuelve el 90%, o la eficiencia de disolución. Entonces las correlaciones en general tienen que tener algún criterio de qué es lo que estamos correlacionando. Los parámetros que tienen que medir, las métricas que estamos correlacionando tienen que medir la misma característica del ingreso, o sea, de la biodisponibilidad. Entonces, por ejemplo, si correlacionamos tiempos máximos versus, si queremos tener una idea del tiempo máximo, necesitamos una métrica in vitro que nos indique la característica de velocidad de absorción. ¿Sí? Tiempo máximo está afectado por la velocidad más que por la cantidad de absorción, diría. Entonces, necesitamos una métrica in vitro que nos refleje la velocidad de absorción. ¿Sí? Y esa métrica puede ser el tiempo, por ejemplo, al cual se disuelve el 50% o el 90% del principio activo. Después, por ejemplo, si queremos correlacionar áreas bajo la curva, vamos a necesitar una métrica que refleje la cantidad disuelta durante todo el tiempo. ¿Sí? Y, por ejemplo, el porcentaje disuelto a tiempo final podría ser, la eficiencia de disolución también podría ser, aunque la eficiencia de disolución también tiene aspectos fuertes de velocidad, entonces ahí quizás también se pueda correlacionar la eficiencia de disolución con concentración máxima. Hemos hecho nosotros algunas correlaciones con concentración máxima de eficiencia de disolución. Es un parámetro es una métrica que
que creo que refleja bastante bien o sea, que captura bien el rendimiento de disolución de un perfil, o sea, en un valor, en una cierta cantidad, una variable cuantitativa. Pero bueno, porcentaje disuelto a tiempo final se puede perfectamente correlacionar también. ¿Cómo se hacen esas correlaciones? O sea, esto vendría a ser una correlación bastante simple, por lo menos, por ejemplo, una regresión, ¿sí? Una regresión lineal, una recta, en donde estamos prediciendo la concentración máxima como la variable dependiente, ¿sí? En el eje Y, y en el eje X tenemos el tiempo al cual se disuelve el 50% del principio activo. Entonces, en este caso lo que tenemos es una recta, pero es importante tener en cuenta que para las correlaciones in vitro en vivo no hay una regla, algo que no tiene por qué ser una regresión lineal simple. Pueden ser regresiones no lineales, pueden ser modelos un poco más complejos, ¿sí? En los que se logre una buena correlación entre la métrica in vitro y la métrica en vivo, ¿sí? O sea, lo que queremos es predecir una métrica in vivo en un determinado rango, ¿sí? En general lo que hacemos ahí es interpolar. Eso es importante, es el concepto de interpolación. Las correlaciones in vitro en vivo son en general interpolaciones, ¿no? O sea, cuando una vez que, por ejemplo, encuentro que hay una relación, como en este caso, entre el tiempo en el cual se disuelve el 50% y la concentración máxima, además se exige a nivel regulatorio, y es entendido que o sea, uno tiene una idea completa o cabal, puede confiar en la correlación cuando al menos tiene 3 formulaciones diferentes evaluadas o sea, 3 formulaciones con una diferencia significativa entre ellas. Si yo tengo 2 formulaciones y tienen el mismo rendimiento, entonces no me van a dar mayor información respecto a esta correlación, ¿sí? O sea, para yo capturar cuál es la relación entre estas dos variables, lo que necesito son formulaciones que se comporten diferentes, ¿sí? Y esas formulaciones las tengo que evaluar in vitro y las tengo que evaluar in vivo. O sea, tengo que tener información desde los dos aspectos. En este caso, por ejemplo, tengo 5 formulaciones. También hay que ser razonables porque imagínense que para lograr una correlación de este tipo uno tiene que tener bastante información, porque va a ser difícil que tengamos información para 5 formulaciones diferentes respecto a su rendimiento in vivo. Sí podemos tener información relativa respecto a su rendimiento in vitro, porque es hacer un ensayo en el laboratorio, pero hacer un ensayo clínico para 5 formulaciones diferentes no va a ser algo habitual. Pero sí 3 es una cantidad razonable y necesaria en muchos casos para tener una relación. Vean que, por ejemplo, si usara yo 2 formulaciones, bueno, entre 2 formulaciones que sean distintas, siempre voy a poder hacer una recta y no voy a poder tener una idea sobre lo que está pasando entre una y otra formulación. Cuando tengo 3 formulaciones y ya se acomodan a cierto modelo, como en este caso, por ejemplo, una regresión lineal, entonces puedo tener un poco más de confianza respecto a lo que está pasando entre esta formulación y esta formulación, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer va a ser interpolar. O sea, dada una nueva formulación que aparezca en un futuro, por cualquier razón, imagínense que hacen un cambio de excipientes en la formulación o hacen un escalado diferente para empezar a producir más, o cambian de planta, el laboratorio farmacéutico. Entonces hace una nueva formulación y evalúa este parámetro una vez que esta métrica, perdón, in vitro, una vez que tiene hecha la correlación. Entonces podría, si la nueva formulación tiene un valor que está entre
ahora estamos imaginándonos que tenemos 3, entre este y este, entonces podría interpolar la concentración máxima, ¿sí? Y una vez que interpole la concentración máxima, puede tener una idea de si va a ser significativamente diferente a la que ya evaluó. Entonces, un poco sirve para eso. Si nosotros quisiéramos extrapolar, ¿sí? O sea, si quisiéramos ver qué está pasando en esta franja, por ejemplo, o acá, ¿sí? En la variable, en la métrica esta, tiempo al cual se disuelve el 50%, estaríamos hablando de una extrapolación, ¿sí? O sea, una extrapolación in vitro in vivo. También es un concepto que se utiliza bastante, pero tienen esa diferencia, ¿sí? Son modelos, para extrapolar, en general necesito un modelo más mecanístico, un modelo más que estudie más la relación causal de las diferencias entre las formulaciones que conducen a una diferencia en concentración máxima. Acá lo que estoy haciendo es una relación, estoy construyendo un modelo que es muy empírico, o sea, es basado en los datos que yo tengo, hago una recta, pero no hay ningún aspecto mecanístico que a mí que me dé información sobre cómo el cambio en la disolución afecta a la concentración máxima. Esto lo vamos a entender un poco más cuando veamos correlaciones in vitro, in silico, in vivo. O sea, correlaciones donde los datos in vitro se incluyen en modelos in silico, o sea, modelos computacionales, que utilizan esa información pero en forma mecanística para correlacionar con datos in vivo y luego para hacer extrapolación. Entonces acá lo que estamos viendo son correlaciones in vitro in vivo, y en las correlaciones, en este tipo de correlaciones, los modelos son empíricos, principalmente. Modelos empíricos son modelos basados en datos, no basados en el mecanismo que genera esas diferencias, sino que basados en datos. Entonces esos modelos pueden ser una recta, puede ser una curva, etc. Pero son modelos con los cuales nosotros vamos a poder hacer interpolaciones para tener idea de qué va a pasar con nuevas formulaciones. ¿Ah? En este caso es tiempo al cual se disuelve el 50%, mientras mayor sea esa métrica, ¿sí? Más tiempo le lleva a un medicamento disolver el 50% del principio activo, por lo tanto es esperable que la velocidad de disolución in vivo sea menor, si estas condiciones in vitro reflejan lo que está pasando in vivo, y por lo tanto es esperable que la concentración máxima sea menor. Por eso tengo una recta con pendiente negativa en este caso. ¿Sí? Entonces, tuve bastante porque, bueno, para mostrarles un poco cómo se van construyendo este tipo de correlaciones. Puedo utilizar distintas métricas y las voy a correlacionar, o sea, distintas métricas para correlacionar in vitro o con in vivo. Y vamos a ver más ejemplos la semana que viene. El nivel C es sugerido, y después vamos a ver por qué, un poco para formulaciones de liberación inmediata, en general se disuelven, se absorben en una ventana de tiempo menor que las formulaciones de liberación prolongada. Bien. Nivel B. El nivel B dijimos que aporta un poco más de información que el nivel A. El nivel B es un poco especial porque utiliza un análisis que se llama análisis de momentos estadísticos. Lo que evalúa es, o sea, parte del supuesto de que podríamos analizar algunos procesos farmacocinéticos como desde un punto de vista estadístico. Por ejemplo, cuando analizamos cómo se absorbe o la velocidad de absorción de un principio activo, yo podría ver eso como analizando la distribución de moléculas, por ejemplo, de principio activo que logran pasar de un punto a otro en el organismo, o sea, logran pasar desde el tracto gastrointestinal a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces podría estimar
si tengo una distribución de cómo van pasando esas moléculas, o sea, cómo van llegando a la circulación sistémica, entonces puedo tener una idea del tiempo medio, por ejemplo, en el cual, o sea, el tiempo en el cual el tiempo que le lleva a las distintas moléculas llegar a la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, el movimiento individual de las moléculas de fármaco a través del organismo se puede considerar como algo aleatorio, ¿sí? O sea, las moléculas están ahí, o se van disolviendo de manera aleatoria. Al principio de toda la dosis que tengo, se van a ir disolviendo algunas moléculas aleatoriamente, y luego esas moléculas se van a ir, perdón, primero disolviendo y después absorbiendo. Y eso ese comportamiento lo podríamos describir como una determinada distribución que tiene una media y una varianza. ¿Ah? Y eso lo puedo analizar, y puedo llegar a estimar tiempos medios de residencia. ¿Ah? No es tan importante entrar mucho en esto, y no nos da el tiempo como para meternos en esto, en el cálculo de esto en detalle. El cálculo lo van a ver la semana que viene, pero el trasfondo teórico es bastante más detallado que lo que vamos a ver acá. Pero a lo que vamos es al concepto del parámetro que vamos a estimar, y lo vamos a estimar a partir de bastante más información que la que usábamos en el nivel C. Lo que vamos a determinar son tiempos medios de residencia, ¿no? Tiempo medio en el que residen en el organismo las moléculas de fármaco. El tiempo medio de residencia se puede estimar para un perfil farmacocinético. Es un parámetro que me indica, o me va a medir precisamente eso. Es el tiempo en el cual la media, o sea, es el tiempo si la media de las moléculas de principio activo atravesó o tuvo su pasaje por el organismo. ¿Sí? O sea, el tiempo que le llevó a las moléculas, por si es una administración oral, disolverse, al absorberse, ingresar a la circulación sistémica, distribuirse y eliminarse. ¿Tá? O sea, si yo calculara el tiempo que le llevó a cada una de las moléculas que estaban de principio activo, que estaban en la dosis que administré, entonces voy a tener una distribución de tiempo, porque algunas moléculas van a salir antes, otras después. Entonces voy a tener una distribución de tiempos. Si calculo el tiempo medio, o sea, la media de esa distribución, es lo que estamos hablando, es el tiempo medio de residencia. El tiempo medio de residencia me da una idea del tiempo, por un lado, del tiempo de exposición al principio activo, ¿sí? El tiempo medio de residencia de todos esos, cuando mezclo todos esos procesos, va a estar afectado por los tiempos de absorción y los tiempos de disposición. ¿Está bien? Y se puede calcular con esta manera que les estoy poniendo acá, y lo van a ver mejor la semana que viene, porque vamos a hacer ejercicios. El tiempo medio de residencia se puede calcular con el área bajo la curva de un perfil que es las concentraciones en el tiempo por el tiempo. ¿Ah? Entonces, este perfil que tienen acá se obtiene de esa manera, multiplicando el tiempo por la concentración. ¿Sí? Voy a tener un nuevo perfil. De ese nuevo perfil voy a sacar el área bajo la curva, que es la que estoy poniendo acá, el área AUMC. ¿Ah? Y de esa área bajo la curva necesito el valor de 0 a infinito. ¿Sí? Ven que la extrapolación es un poco, un poco diferente, porque la función a la cual podemos ajustar esto es diferente. Entonces, esto que tienen acá es la extrapolación que tienen acá, y esto es el área bajo la curva de esta función hasta el último tiempo observado. ¿Sí? Imagínense que pueden hacer trapecios, por ejemplo.
y luego pueden extrapolar con esta función. Y el tiempo medio de residencia se calcula con el cociente del área bajo la curva, de esta curva, o sea, de esta curva sobre el área bajo la curva de las concentraciones, de 0 a infinito. Se hace el área bajo la curva de la función concentración por tiempo versus tiempo sobre el área bajo la curva de la función concentración versus tiempo. El tiempo de residencia, lo que les decía, involucra varios procesos que son secuenciales, y esos procesos, o sea, la ventaja que tiene trabajar con tiempo de residencia es que esos procesos los puedo considerar secuenciales. O sea, yo puedo decir, el tiempo medio de residencia para las distintas moléculas es aleatorio, ok, pero además de ser aleatorio, está afectado en forma secuencial por distintos procesos. Por ejemplo, para que la molécula se disponga, ¿sí? O sea, ingrese al organismo y sufra procesos de distribución y eliminación, antes va a tener que absorberse, va a tener que ingresar a la circulación sistémica. Por lo tanto, el proceso de absorción es necesariamente previo al proceso de disposición. Y así lo mismo para el proceso de disolución. El proceso de disolución es una condición necesaria para que luego se dé la absorción. Entonces, el tiempo medio de residencia de un comprimido administrado en forma oral involucra distintos procesos, como el proceso de disolución, absorción y luego disposición. Y podría considerar que los tiempos medios de cada proceso son aditivos, ¿no? O sea, el tiempo medio que lleva en absorberse, o sea, el tiempo medio de residencia total en el organismo, que está afectado por esos tres procesos, sería la suma del tiempo medio de disolución, más el tiempo medio de absorción, más el tiempo medio de disposición. Entonces yo puedo trabajar para desglosar esos procesos y estimar la duración de cada proceso in vivo. Por ejemplo, para un perfil para una administración intravenosa, yo tengo simplemente el proceso de disposición. Por lo tanto, si calculo el tiempo medio de residencia para este perfil, ese tiempo medio de residencia va a ser el tiempo medio de disposición, ¿no? Porque los únicos procesos que tengo acá son la distribución y la eliminación. Ahora, si yo calculo el tiempo medio de residencia para el perfil concentración en el tiempo, luego administrar una solución oral, yo voy a tener, además del tiempo de disposición, del tiempo medio de disposición, voy a tener el tiempo, una medición del tiempo medio de absorción, ¿sí? Porque una solución administrada por vía oral, el principio activo tiene que absorberse para luego disponerse. Y haciendo un paso más, si paso a un comprimido de liberación inmediata administrado por vía oral, además de la absorción le voy a estar agregando la disolución. Entonces, yo podría, si yo calculo el tiempo medio de residencia para administración intravenosa, luego para una solución y luego para un comprimido, y yo tengo los tiempos medios de residencia para las tres formulaciones, o sea, tengo los datos, entonces yo podría tener un cálculo de qué tiempo le lleva a la molécula sufrir cada proceso, ¿no? O sea, durante qué tiempo medio está sufriendo, no, sufriendo es una palabra medio drástica, pero está siendo sujeta a los distintos procesos, ¿no? Entonces, el tiempo medio de residencia in vivo para la administración intravenosa es el tiempo de disposición, y cuando yo calculo el tiempo medio de residencia para la solución, podría restar ese tiempo de disposición si es el mismo, si es el mismo sujeto, si puedo asumir que el clearance y el volumen de distribución son iguales, podría restar el tiempo de disposición para obtener un tiempo medio de absorción in vivo. O sea, ven que estaría estimando el tiempo que le lleva al fármaco a absorberse.
¿Sí? Entonces, un segundo. Entonces yo puedo estimar procesos in vivo y además voy a poder correlacionar esos procesos con tiempos medios de disolución. ¿Sí? Imagínense que también yo puedo estimar un tiempo medio de disolución. Bueno, si yo resto el tiempo medio de residencia para el comprimido, o sea, para el perfil obtenido luego de administración de comprimidos, menos el tiempo medio de residencia de la solución, lo que tengo es un tiempo medio de disolución in vivo. ¿Sí? O sea, restando el tiempo medio de residencia obtenido de un perfil de concentraciones en el tiempo para un comprimido administrado por vía oral, menos el tiempo medio de residencia que obtengo para una solución administrada por vía oral. ¿Sí? Y ahí tengo el tiempo medio de disolución in vivo. Y luego puedo hacer un proceso similar para estimar el tiempo medio de disolución in vitro. ¿Sí? Se hace también un cálculo similar, lo van a ver, acá tienen les dejo acá las fórmulas, pero también lo vamos a ver la semana que viene. Entonces puedo, si tengo 3 formulaciones con distinto rendimiento, podría hacer una correlación nivel B entre tiempos medios de disolución in vitro y distintos procesos. O sea, si tengo el dato para el tiempo medio de... Si tengo todos los datos, probablemente quiera hacer, me convenga tener una correlación con el tiempo medio de disolución y de absorción. Pueden ser 2 correlaciones in vivo. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve esta correlación? Porque una vez, primero que me da mayor información porque recuerden que estoy usando más cantidad de puntos, estoy usando es un parámetro estimado que refleja el comportamiento, es una métrica que refleja el comportamiento de un proceso farmacocinético y que fue estimado con una mayor cantidad de, de observaciones. Una vez que yo establezco esta correlación, a partir de un ensayo in vitro, podría interpolar una nueva formulación y estimar el tiempo medio de disolución, por ejemplo, el tiempo medio de disolución más absorción, ¿sí? O sea, los dos procesos, el tiempo medio de ingreso podría ser al organismo, y con ese dato yo podría generar un perfil, o sea, simular un perfil in vivo, ¿sí? Un perfil farmacocinético. Una pregunta. Sí, Ahí, o sea, dice que por lo menos 3 formulaciones con distinto rendimiento, pero voy a tener una gráfica para cada formulación, ¿no? claro. No, Ahí. esta gráfica, acá tenés cada punto acá es una formulación. Ah, y el parámetro que uso lo elijo, o sea, no es que uso los 3 parámetros Exacto, de los claro. tiempos. Ahí va, elijo un Claro, lo que estoy parámetro y poniendo, después. perfecto, sí. Lo que estoy poniendo acá son eh, ¿esto me preguntás? Sí, Claro, no, esos son, o sea, como ejemplos. Puedes usar tiempo medio de residencia ahí va. total o el tiempo medio de absorción si procesaste distintas curvas, o sea, si procesaste distintas curvas como estas y llegaste a un tiempo medio de disolución in vivo, bueno, eso sería ideal. Entonces llegaste a tener el tiempo medio de disolución para una formulación. O sea, imagínate que tenés 3 formulaciones, 3 comprimidos diferentes y tenés una solución. Entonces, para cada comprimido podés estimar un tiempo medio de disolución in vivo, restando el tiempo medio de residencia de cada comprimido menos el tiempo medio de residencia de la solución. Pero vean también que para tener ese tipo de información, o sea, va a ser necesario tener para los mismos sujetos, porque estoy asumiendo que el tiempo medio de disposición es el mismo, ¿tá? Voy a necesitar para una población similar, si me puedo dar el lujo de después voy a ver cómo me da la correlación, pero
idealmente sería para los mismos sujetos, necesito tener el dato del perfil farmacocinético de una solución y de distintas formulaciones administradas por vía oral. Y el Bien. procesamiento de todo eso me va a llevar a una métrica. ¿Tá? Y estos son ejemplos, o sea, se puede usar o el tiempo medio de absorción, o el tiempo medio de disolución, o el tiempo medio de residencia. Bien. Y después tenemos el nivel A, que es el nivel que aporta más información. El nivel A es una correlación que se realiza entre el porcentaje disuelto in vitro y el porcentaje absorbido in vivo. Es una correlación punto a punto. Vamos a ver qué es esto en breve. Es el nivel más informativo de desempeño de una formulación y es muy utilizado en el desarrollo de medicamentos de liberación prolongada, cuando la fase biofarmacéutica, o sea, el proceso de absorción, dura por un tiempo significativamente mayor que una formulación de liberación inmediata, por ejemplo. Entonces voy a tener más información sobre el proceso, sobre esa fase de absorción. Lo que hago en el nivel A va a ser calcular, yo tengo un porcentaje disuelto in vitro, ¿sí? O sea, una observación de porcentajes, de cantidad de principio activo disuelto relativa a la dosis nominal, eso me da una fracción y esa fracción la puedo convertir en un porcentaje a lo largo del tiempo, ¿sí? Ese perfil de disolución in vitro lo puedo correlacionar punto a punto con un perfil de porcentaje absorbido in vivo. ¿Sí? O sea, cuando yo administro una formulación por vía oral, puedo a los distintos tiempos, hay mecanismos para estimar el porcentaje el porcentaje que va ingresando respecto a la dosis administrada del principio activo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, hay un momento donde en este momento la fase, acá a las 6 horas, la fase biofarmacéutica se puede considerar finalizada, ya que el 100% en este ejemplo de la dosis, de la cantidad administrada, ingresó a la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo curvas de este tipo, puedo hacer una correlación punto a punto. O sea, a la media hora tengo este punto de disolución, este porcentaje de disolución, y lo correlaciono con este porcentaje de cantidad absorbida. Y así para los distintos tiempos. ¿Sí? Y podría generar, si tengo una buena correlación, recuerden que es un modelo predictivo, no tiene por qué ser una recta, puede ser una curva, puede tener otra forma, pero podría correlacionar el porcentaje absorbido respecto al porcentaje disuelto. En el caso igual de un nivel A, cuando tengo correlaciones punto a punto, generalmente se busca una recta, ¿no? Porque yo busco una cierta relación de proporcionalidad entre la cantidad disuelta a un tiempo y la cantidad absorbida a ese tiempo, ¿no? Si los tiempos son muy diferentes, se va a complicar establecer bien una correlación nivel A, porque puedo tener algunos problemas ahí, pero igual hay algunos métodos para trabajar eso, lo vamos a ver en algunas diapositivas adelante. Bien. Entonces, se pueden estar preguntando de esta diapositiva que parece genial, ¿no? Porque, ¿cuál es el punto de esto? El punto es que si yo a partir de un perfil de disolución puedo estimar el porcentaje de absorción, entonces luego de tener el porcentaje de absorción en el tiempo, yo podría reconstruir un perfil farmacocinético. Vamos a ver un poco también eso. Pero lo que les puede parecer más raro de esto es cómo
de dónde sale un porcentaje, un perfil del porcentaje absorbido respecto al tiempo. Y bueno, hay distintas maneras de calcular ese porcentaje de absorción respecto al tiempo. Distintas maneras a partir de un perfil de concentraciones en el tiempo, ¿sí? O sea, obviamente para tener un porcentaje de absorción a lo largo del tiempo necesito tener observaciones in vivo, ¿no? Esas observaciones in vivo las voy a procesar de distintas maneras para realizando un procedimiento que se llama deconvolución, ¿no? Y la deconvolución puede realizarse a través de distintas metodologías, distintas herramientas de cálculo. Una de ellas es, una de las más utilizadas, es el método de Wagner-Nelson. El método de Wagner-Nelson asume un modelo monocompartimental para el ingreso del principio activo al organismo. Para el ingreso no, para la disposición del principio activo en el organismo. Un modelo monocompartimental, o sea, y un ingreso de primer orden, caso A, ¿sí? Acá tengo una constante de eliminación, ¿sí? Que es igual al clearance sobre el volumen. Entonces, este modelo a mí me da una curva concentración-tiempo que tiene esta forma, ¿ok? Y si yo asumo esa forma, yo puedo a partir de estos puntos tener una estimación de la cantidad, ¿sí? De la cantidad absorbida respecto al tiempo. Perdón, de la cantidad absorbida, sí, respecto al tiempo, y hacer un cociente entre cuánto se va absorbiendo respecto a cuánto se absorbe a tiempo infinito, ¿sí? Y eso a mí me da un porcentaje de absorción respecto al tiempo. ¿Está? Entonces acá lo que todos los modelos implican suposiciones, y las suposiciones que estoy considerando acá son ingreso de primer orden y eliminación de primer orden. Y además distribución inmediata del principio activo en el organismo. Es un modelo monocompartimental. El modelo monocompartimental me da cierta función para, o sea, cierta forma matemática al perfil de concentración en el tiempo. Entonces, lo que se hace es procesar esa información. Entonces yo puedo, cuando asumo este modelo, yo puedo asumir una cierta velocidad. O sea, para un modelo monocompartimental voy a poder estimar a partir de la curva una constante de eliminación. O sea que voy a saber en qué momento, cuando yo estimo una constante de eliminación y una constante de absorción, puedo tener una idea cabal de cuánto dura cada proceso. O sea, si la constante, por ejemplo, el proceso de absorción va a durar, si sigue una cinética de primer orden, va a tener una duración aproximada a 7 semividas de la constante de absorción, ¿sí? Entonces puedo hacer, por ejemplo, 7 semividas de la constante de absorción y puedo tener una idea de en qué momento va a terminar el proceso de absorción. Puede ser por acá, por ejemplo. 7 por T1 de K sub A. Para que tengan presente, T1 de K sub A se puede calcular como logaritmo de 2 sobre K sub A. Y K sub A se puede estimar a partir de este perfil, con el método de los residuales. Ahí tenemos que hacer un poco de memoria respecto a lo que se hace en farmacocinética, pero lo que ya vieron con Marianela y con Alejandra es aplicar el método de las residuales para estimar la constante de eliminación, porque si hay un punto en el cual yo puedo asumir que la absorción ya terminó, entonces voy a asumir que a partir de ese punto las concentraciones están desapareciendo, o sea, están bajando con una cinética que está regulada por la constante de eliminación.
o sea, con un primer orden, ¿sí? Entonces, si yo a partir de este punto, ¿sí? O sea, hago zoom acá y me voy. Si a partir de ese punto hago el logaritmo de la concentración versus el tiempo, voy a tener una recta, ¿sí? Y la pendiente de esa recta es menos k de eliminación. Entonces, ahí puedo calcular la constante de eliminación y luego puedo calcular también la constante de absorción para atrás. ¿Ah? Ese es el método de las residuales. Ya vieron cómo calcular la constante de eliminación, también lo tienen presente del curso de farmacocinética. Entonces, si yo puedo tener una idea de cuánto dura cada proceso, puedo hacer este cálculo que está acá, o sea, la función de Wagner-Nelson, con esta forma que tiene acá. No la voy a detallar ahora, pero la hemos visto en farmacocinética, y si quieren luego en el foro podemos dar más información al respecto de dónde sale esto. Es simplemente asumiendo este modelo y haciendo cálculos, puedo tener una idea de la cantidad que se va absorbiendo a un tiempo determinado y de la cantidad que se va absorbiendo a tiempo infinito. Lo que se dice de la... Lo que se dice, lo que hay que tener en cuenta de esto es, por un lado, si yo tengo solo los datos de la administración oral, lo que nunca puedo saber, o sea, si yo tengo los datos de la administración oral de una formulación, lo que nunca voy a poder saber es la biodisponibilidad de esa formulación oral. O sea, si yo administro solo una formulación por vía oral, es imposible estimar la biodisponibilidad. O sea, es imposible estimar qué porcentaje de la dosis se absorbió realmente. ¿Sí? ¿Eso lo tienen claro? Yo les dije cuando empezamos este curso que hay dos medidas de biodisponibilidad. Una es la biodisponibilidad absoluta, que para medir ese valor yo tengo que comparar un perfil, concentración-tiempo, estimar el área bajo la curva, pero compararlo con un perfil de concentración-tiempo de una formulación administrada por vía extravascular respecto a un perfil de concentración-tiempo de una solución administrada por vía intravenosa, ¿sí? O una solución oral para la cual yo pueda asumir que el 100% de la dosis se está absorbiendo, ¿sí? O una administración intramuscular, por ejemplo. No todas las administraciones intramusculares tienen una biodisponibilidad del 100%, pero si puedo asumirlo, entonces puedo estimar una biodisponibilidad absoluta. La otra medida de biodisponibilidad es biodisponibilidad relativa, cuando comparo dos formulaciones cuya biodisponibilidad absoluta desconozco, pero sí puedo calcular cuál es la biodisponibilidad relativa entre ambas las formulaciones que estoy comparando, de administración extravascular. Pero si administro una sola formulación, no puedo ni estimar ni una biodisponibilidad relativa, obviamente, porque tengo solo una formulación, pero tampoco estimar la biodisponibilidad absoluta. Entonces, no voy a tener un valor de cantidad absorbida a tiempo infinito. O ese valor que puedo estimar va a estar afectado por la biodisponibilidad. O sea, no va a ser lo que llamamos aparente. Va a ser un valor aparente, no va a ser un valor real. Pero bueno, van a hacer algún ejercicio con esto también. ¿Alguna duda de eso? ¿Hasta ahí? O sea, lo que nos da esta fórmula es esta ecuación de Wagner-Nelson es, asumiendo un modelo monocompartimental, yo puedo estimar la cantidad absorbida a distintos tiempos y puedo estimar la cantidad absorbida a tiempo infinito, por lo tanto puedo tener un perfil de porcentaje absorbido respecto al tiempo. Otra cosa por la que sería bueno contar con un perfil intravenoso, o sea, además de tener un valor de biodisponibilidad absoluta, es, a ver si... Voy a anotar acá de vuelta, cuando yo tengo un perfil de concentraciones en el tiempo, luego en administración oral, y tengo este modelo, con la constante de absorción y la constante de eliminación, siempre hay que tener presente
que, o sea, ¿cuál es la función que describe ese modelo monocompartimental? CDT es, por ejemplo, un preexponencial, vamos a ponerle P por E a la menos K A por T más vamos a ponerle acá P por E a la menos K de eliminación por T. A tiempo cero, si yo administro una fórmula, un comprimido por vía oral, a tiempo cero, la concentración espero que sea cero. ¿Sí? Y si puedo asumir que no tengo tiempo de latencia, o sea, si ya al tiempo cero con poquito, ya tengo un aumento de concentraciones, entonces yo tengo que, yendo a la función, ¿sí? Si la concentración a tiempo cero es igual a cero, entonces P y P tienen magnitudes iguales y opuestas. ¿Sí? Por eso le puse el mismo nombre. Y acá le voy a agregar, corregir esto, agregándole un valor negativo. ¿Sí? Ahora, yo le puse un signo negativo al término que tiene la constante de absorción. ¿Qué implica eso? Implica que el proceso de absorción va a ser más rápido, o sea, va a terminar antes que el proceso de disposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega un momento que uno de estos términos exponenciales se hace cero y queda el otro término exponencial. ¿Sí? Si bien los dos tienen la misma magnitud en términos absolutos, uno es negativo y otro es positivo, y van decayendo con, o sea, en valor absoluto, con distintas constantes cinéticas. Uno tiene K sub A y otro tiene KL. El término que tenga la constante más grande decae más rápido. O sea, imagínense que yo grafico. Si ustedes quieren graficar E a la menos K sub A por T, a tiempo cero esto vale 1, ¿sí? A tiempo cero esto vale 1, y va a decaer con una determinada velocidad. Ahora, grafiquemos E a la menos KL por T, ¿sí? Lo que voy a asumir, lo que estoy asumiendo en este caso, es que ese exponencial va a decaer más lento. ¿Sí? Entonces, que decaiga más lento, lo que hace es que este término queda vigente en el tiempo. Perdón, a ver si puedo deshacer. Queda vigente en el tiempo, ¿sí? Cuando el otro término se hace cero, y por eso es el término con magnitud positiva, porque si no sería imposible que quedara vigente, ya que las concentraciones que veo acá son positivas. Entonces, lo que estoy asumiendo de base acá, y para hacer este cálculo, es que el proceso de disposición es más lento que el proceso de absorción. Pero podría ser al revés. ¿Por qué no? Podría ser la absorción más lenta que la disposición. O sea, esto que le dibujé acá podría ser al revés y podría estar, podría el término con preexponencial negativo ser el que corresponda a la constante de eliminación. Eso se llama flip-flop, cuando el proceso de absorción es más lento que el proceso de disposición. Y a priori, cuando yo analizo un perfil de concentraciones en el tiempo para una administración extravascular, yo a priori no sé, no tengo nada que me pueda hacer decidir en forma objetiva y concreta si el proceso de absorción es más rápido o más lento que el proceso de disposición. Entonces lo que comúnmente se hace es en general cuando trabajamos con fármacos conocidos, lo que hacemos es evaluar a ver si la semivida de eliminación es similar a la semivida que se ha reportado por otros estudios para, por ejemplo, administraciones intravenosas. ¿Sí? Pero si no, imagínense que estoy trabajando con un fármaco nuevo,
no hay manera de saber. No hay manera de distinguir la constante de absorción de la constante de eliminación. ¿Tá? Entonces, lo que podrían hacer a priori es asumir, bueno, si es un principio activo, por ejemplo, que se disuelve rápido, y no tendría problemas para absorberse, bueno, la absorción va a ser la más rápida. Y eso es lo que se asume muchas veces. Pero hay que tener en cuenta y hay que tener presente que es una suposición que podría estar equivocada. Entonces, cuando hacen todo este cálculo de Wagner-Nelson, es importante saber que la constante de eliminación es realmente la constante de eliminación. ¿Ah? Entonces, cuando hacen el cálculo si hicieran el cálculo de un perfil obtenido por una administración extravascular, habría que chequear si la constante de eliminación que están calculando es similar o sea, genera una semivida de eliminación similar a la que ha sido reportada para ese principio activo en otros estudios. Por ejemplo, se pueden ir a comparar la bibliografía y ver si realmente están estimando la velocidad, la constante de eliminación y no la constante de absorción. Esos son los supuestos por los cuales es importante tener, si uno tiene los datos de una administración intravenosa, bueno, ahí se acabó el problema porque la constante de eliminación directamente la puedo traer de la administración intravenosa. O sea, puedo estimar la constante de eliminación con el perfil de concentraciones en el tiempo luego de una administración intravenosa y usar ese valor para aplicar la fórmula de Wagner-Nelson en un perfil de concentraciones observados luego de administración oral o extravascular. Entonces, Wagner-Nelson es un método de deconvolución que permite, a partir de un perfil de concentraciones en el tiempo, obtener un perfil de absorción respecto al tiempo. Hay otros métodos numéricos de convolución, en los cuales no nos vamos a meter, y que, bueno, tienen mayor o menor complejidad y desventajas, ventajas. Este es solo uno, que bueno, que es bastante simple como para verlo así rápido, pero sepan que hay otros que se puede profundizar en ese aspecto. ¿No? Esto es un poco lo mismo. El método de Lou-Rigelman es un método similar al Wagner-Nelson, pero asumiendo que la disposición es bicompartimental. Y el método de Lou-Rigelman sí requiere administración intravenosa porque utiliza una constante que no la vamos a poder separar mucho con la administración oral. Es un método un poco más complejo, pero también se puede aplicar. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un proceso de deconvolución, que es estimar el porcentaje absorbido respecto al tiempo a partir de un perfil de concentraciones en el tiempo. ¿Sí? Estamos estimando el input. Luego que yo hago eso y tengo esa información, el nivel A y el modelo de correlación in vitro en vivo me va a permitir hacer el camino inverso, el camino opuesto a la deconvolución, que se llama convolución. La convolución consiste en derivar el perfil in vivo a partir de un input, ¿sí? A partir de la información de porcentaje absorbido y la información de la disposición también, que lo voy a necesitar. O sea, para ir yo puedo ir del perfil farmacocinético para una administración extravascular al porcentaje absorbido y generar una correlación in vitro en vivo, o sea, porcentaje absorbido respecto al porcentaje disuelto, tener ese modelo predictivo, y luego una nueva formulación me va a dar un cierto perfil de porcentaje de disolución en el tiempo. Yo voy a usar el modelo predictivo de correlación in vitro en vivo para estimar para esa formulación un porcentaje absorbido, y luego voy a aplicar un proceso de deconvolución para estimar, para predecir el perfil farmacocinético
para esa formulación. ¿Sí? Entonces, la convolución es a partir del porcentaje absorbido en el tiempo y la información de disposición, porque si no tengo esta información va a ser imposible, pero se supone que para estimar este porcentaje absorbido y para hacer el método para generar el modelo de correlación in vitro en vivo, ya la tuve esta información, voy a poder simular un perfil farmacocinético para una nueva formulación. ¿Sí? ¿Se entendió? Ese proceso se llama convolución. Entonces, a ver, creo que más adelante hay alguna... Bueno, más adelante hay como un resumen. El nivel A se puede complicar, lo que yo les decía hoy, cuando la velocidad in vitro y la velocidad in vivo de disolución, o de disolución in vitro respecto a la velocidad de absorción in vivo, son significativamente diferentes. Esto me lleva a no linealidades entre la cantidad disuelta, entre el perfil, o sea, entre el porcentaje de disolución y el porcentaje de absorción a distintos tiempos, ¿sí? Y eso complica bastante un poco la naturaleza predictiva, porque todos los puntos se me podrían concentrar por acá y se complica un poco le quita precisión a la estimación. Lo que se puede hacer en ese caso es generar un gráfico de Levy, que consiste en corregir, bueno, lo primero que pueden hacer siempre, cuando tienen algo así, es modificar el método in vitro para que les dé un poco más parecido a lo que se está viendo en el porcentaje de absorción in vivo, ¿sí? O sea, modificar el método in vitro para que el perfil de disolución sea más lento y se equipare a lo que están viendo que pasa in vivo. Eso es lo primero que uno puede hacer. Generar condiciones in vitro biorrelevantes que se parezcan, que reflejen mejor el rendimiento in vivo. Pero si prueban, o sea, si no se encuentra dicha condición, se podría establecer un gráfico de Levy, que es una correlación entre, o sea, un cambio en el eje para equiparar el tiempo in vitro con el tiempo in vivo. Porque recuerden que este perfil, este tipo de correlación es punto a punto. O sea, para un punto observado in vivo, necesito un punto observado in vitro. Entonces, pueden hacer una correlación que pueden corregir el tiempo in vitro para ajustar la escala, digamos, y generar una recta. ¿No? Entonces, se hace así, se hace el tiempo en el cual se absorbe una cantidad determinada in vivo versus el tiempo que se absorbe la misma cantidad in vitro. Ahí les puede dar una recta y con esa recta van a corregir la escala en el gráfico de correlación y de porcentajes disueltos versus porcentajes absorbidos. Entonces, un nivel A de correlación lo que hace es tener, por ejemplo, para 3 formulaciones diferentes, su rendimiento in vitro y su rendimiento in vivo, que va a ser necesario. A partir del rendimiento in vivo voy a calcular para esas 3 formulaciones el porcentaje absorbido respecto al tiempo, ¿sí? Y luego voy a hacer una correlación entre el porcentaje absorbido y el porcentaje disuelto. ¿Sí? Esta correlación es muy fuerte en el sentido de que cuando uno establece este tipo de correlación tiene bastante información y bastante confianza en poder simular un nuevo perfil, un perfil in vivo para una nueva, perdón, poder simular un perfil in vivo para una nueva formulación. ¿Sí? O sea, pero también hay que tener en cuenta que
es bastante información la que uno tiene que recabar, es bastante el desarrollo, acá lo ponemos bastante simple, pero llegar a unas condiciones in vitro que correlacionen con el porcentaje absorbido puede ser bastante trabajoso y puede ser complejo. También necesité saber o sea, tener probablemente para que sea esto, para que tenga más respaldo, información sobre la disposición, o sea, una administración intravenosa. Y yo, de hecho, podría generar la correlación con menos de 3 formulaciones. 3 formulaciones es lo ideal, ¿no? Pero como esto les va a dar una idea de, por ejemplo, si ustedes hubieran hecho esta misma recta, ¿sí? Con la formulación verde, que cubre un rango bastante amplio de porcentaje de disolución, ¿sí? Y porcentaje de absorción, prácticamente no hubiesen necesitado las otras dos. Porque si eso ya les dio una recta, entonces no era tan necesario añadir más formulaciones. Pero bueno, o sea, para este nivel, o sea, el mensaje ahí es que quizás con una formulación podrían hacer una correlación de nivel A que les dé cierta información interesante para aplicar en el desarrollo de una futura formulación o en la evaluación de cambios de la formulación. Entonces, hay distintas aplicaciones de estas correlaciones in vitro y in vivo. Se aplican en el desarrollo de medicamentos, como les dije, cambios de formulación, en la formulación, en el proceso de fabricación, durante el desarrollo de similares, o el respaldo de la bioequivalencia lote a lote. Vamos a ver un poco. Entonces, hay como distintos puntos. Primero es el punto del desarrollo de un nuevo medicamento. Bueno, ahí uno quiere tener la mayor cantidad de información posible y caracterizar bien el proceso o sea, cómo es la formulación. Y en general durante el desarrollo de medicamentos uno tiene bastante información in vivo y bastante información in vitro. Por lo tanto, el uso de estas correlaciones para evaluar cambios en la formulación y cómo esos cambios van a impactar el perfil farmacocinético es bastante útil. Aunque últimamente diría que estas correlaciones se están viendo suplantadas por las correlaciones, como les mencioné, in vitro, in silico, in vivo, que vamos a ver durante el segundo semestre. Pero tradicionalmente se usan y bastante. Ahora, imaginen que quieren desarrollar un producto similar, o sea, en realidad quieren desarrollar un producto bioequivalente, pero empiezan en su laboratorio a producir una formulación, un cierto medicamento, que obviamente quieren que se comporte, que rinda en vivo de manera similar al producto original, porque quieren que en la evaluación de bioequivalencia sea exitosa, o sea, quieren obtener una similar biodisponibilidad al producto original para poder ingresar al mercado. Entonces, lo que van a querer durante ese desarrollo del producto genérico o del producto bioequivalente es bastante ventajosa la información que uno pueda tener respecto a qué probabilidad de éxito tengo en el estudio de bioequivalencia. Recuerden, el estudio de bioequivalencia es un estudio que no es barato, o sea, no es un paso, no es algo como para probar a ver qué pasa sin tener previo un respaldo por lo menos suficiente de evidencia respecto a que su producto podría ser similar con una alta probabilidad en biodisponibilidad respecto al producto original. Entonces, este tipo de predicciones respecto al rendimiento que puede tener su producto puede ser muy interesante. Puede respaldar bastante el proceso de desarrollo. Entonces uno, por ejemplo, una cosa que se podría hacer durante ese desarrollo es hacer estudios piloto, o sea, no estudios de bioequivalencia finales o que se llaman pivotales, donde uno recluta la cantidad de sujetos necesarias para concluir bioequivalencia, que pueden ser
bastantes, por ejemplo, mínimo 12 en Uruguay, pero pueden ser 16, 20, etcétera, 24. En la FDA, en Anvisa, por ejemplo, en la EMA se exige 24. Podría hacer estudios piloto con 6 sujetos, por ejemplo, y tener información para generar una correlación in vitro en vivo que me respalde la decisión de ir al estudio pivotal y realizar el estudio con 24 sujetos, por ejemplo. ¿Ah? Ahora, un producto que ya probó bioequivalencia. Luego, porque los productos tienen que probar bioequivalencia por una única vez. O sea, no tendría ningún sentido que una vez que se va a liberar un nuevo lote, hacer un nuevo ensayo de bioequivalencia. Porque ahí viene el gran respaldo de la parte farmacopeica. O sea, si estoy respaldando que el proceso de producción, ¿sí? Y bueno, la distinta estabilidad, las materias primas que se utilizan, el proceso de acondicionamiento, etc. Entonces, yo podría sostener que la biodisponibilidad evaluada en un momento para un lote se mantuvo para lotes subsiguientes, o sea, para otros lotes que fui liberando. Entonces, la bioequivalencia se pide por única vez. No tenía ningún sentido que todos los laboratorios estén haciendo ese control de calidad biofarmacéutico cada vez que producen un lote. El tema es que cuando hay cambios significativos en la formulación, la agencia regulatoria podría pedir un nuevo estudio de bioequivalencia. O sea, imagínense que cambian la planta, mudan la planta de un lugar a otro, o sea, las tecnologías pueden verse modificadas de forma significativa, cambian las materias primas, o tienen cambios significativos en la formulación. La agencia regulatoria podría exigir un nuevo estudio de bioequivalencia. Si ustedes tienen o en muchos casos acepta una correlación in vitro en vivo. ¿Ah? Principalmente esto ocurre para productos de liberación prolongada. Se aceptan ante algunos cambios correlaciones in vitro en vivo para eximir al laboratorio de hacer un nuevo estudio de bioequivalencia. Pero para poder llegar a hacer una correlación, o sea, para poder aportar esa información para una nueva formulación, hay que tener ya desarrollada la correlación in vitro en vivo previamente con otras formulaciones. Pero eso es un valor agregado que puede tener un laboratorio como para reducir costos y tiempos en el futuro. ¿Sí? Y uno también podría usar esa información, si bien no es necesario probarlo, pero podría respaldar la bioequivalencia lote a lote. Hay normas, son las normas SUPAC, son normas de escalado y cambios post aprobación de un determinado medicamento, donde la FDA, que es más o menos de lo que estamos hablando recién, que para ciertos cambios acepta correlaciones in vitro en vivo como forma de exención, o sea, de eximir al laboratorio de realizar un ensayo in vivo. Algunas consideraciones generales para los estudios in vivo, que mínimo deberían tener 6 sujetos, o sea, para hacer una correlación, o sea, utilizar información in vivo de menos de 6 sujetos puede ser cuestionado. Debería tener una diferencia razonable en el rendimiento de cada formulación, o sea, si tengo 3 formulaciones, pero 2 son muy parecidas, entonces es casi como que tuviera 2 formulaciones. Eso va a ser complicado de respaldar, va a ser complicado para respaldar una correlación in vitro en vivo. La correlación, como le dije, es válida dentro del rango ensayado, o sea, interpolamos, no extrapolamos. Los estudios in vitro no tienen restricciones de diseño, o sea, pueden utilizar cualquier cosa, por ejemplo, como los ensayos que vimos en la clase pasada. Y bueno, acá se establece un error de predicción de parámetros menor al 15%. Y eso es o sea, cuando uno hace una correlación, cuando uno hace disculpen que voy a conectar la computadora, que se me acaba la...
cuando uno hace uno establece un modelo matemático, y tiene, en este caso tenemos 3 puntos, vamos a tener un cierto error, y ese error va a haber que manejarlo de alguna manera. Entonces, lo que nos dice esto es que el error, o sea, si tengo, imagínense que tengo así, voy a tener una recta, por ejemplo, que pase por ahí, pues voy a tener un cierto error, ¿sí? Ese error puede ser alto, puede ser bajo. El error ahí de ajuste no debería ser mayor al 15%, para las distintas correlaciones. Eso es lo que implica esa frase. Bien, creo que hasta ahí van las correlaciones in vitro en vivo. 10 y 20. ¿Dudas sobre esto? Sí, profe, una consulta. Dale. En el punto este que plantea la elección de las formulaciones, ¿no? ¿Qué se toma en cuenta para evaluar esa diferencia razonable de performance? Bueno, en realidad no hay una regla clara, una regla objetiva respecto a qué tan diferentes sean esas formulaciones. Es así. O sea, lo que sí a uno es una muy buena pregunta, porque no hay una métrica que uno le diga, tiene que haber tanta diferencia en las formulaciones para que uno considere que hay una diferencia razonable. ¿Ah? Pero si uno imagínese que hacemos una correlación in vitro en vivo, nivel A, vamos a poner un nivel A. ¿Ah? Nivel A era, por ejemplo, AUC versus porcentaje disuelto a tiempo, imagínense, 90 minutos. ¿Ah? Entonces yo hago una correlación y tengo 3 puntos, o sea, 3 formulaciones diferentes. Nada, la idea es que esas 3 formulaciones me abarquen un rango interesante o significativo. No sé, no hay una regla para decir, bueno, esta formulación es significativamente diferente a esta. Porque difícilmente vamos a tener formulaciones que tengan grandes diferencias entre ellas. Pero lo que a mí me podría interesar, al menos, es que cubrir un rango en total, ¿sí? Un rango de área bajo la curva que vaya desde, por ejemplo, desde que tenga por lo menos un 20% de diferencias en área bajo la curva. O sea, que vaya desde lo bioequivalente hacia lo no bioequivalente. Actualmente, en la utilización de modelos para correlación in vitro, in silico, in vivo, se habla de espacio de seguridad. Se dice safe space. Espacio de seguridad es un espacio en el cual yo podría estar tranquilo de que cuando hago el ensayo de disolución, o sea, sería, por ejemplo, vamos a borrar. O sea, imagínense que el área bajo la curva del original esté por acá. ¿Sí? Imagínense que el original está por acá. Entonces tengo un espacio de una posibilidad de área bajo la curva mayor, o sea, 20% mayor, ¿sí? Por acá, y 20% menor. Acá. Sí, vamos a poner. En realidad, ahí les hice una trampa, o sea, les dije que difícilmente vamos a tener la correlación de diferencias tan grandes, pero imagínense que tenemos esto. O sea, esto es una correlación muy buena porque abarca un espacio
muy grande, ¿no? De áreas bajo la curva. Entonces, yo tengo ese espacio cubierto, entonces es muy útil tener esto. En este caso, tengo el producto original, imagínense que lo tengo acá, ¿sí? Entonces establezco un más 20% y menos 20% en áreas bajo la curva, y eso me da un espacio en porcentajes disueltos, o sea, en esta métrica, porcentaje disuelto en los 90 minutos, un espacio que le llamo, por ejemplo, espacio de seguridad. Un espacio en el cual, si el porcentaje disuelto de una nueva formulación a los 90 minutos se encuentra dentro de ese intervalo, entonces voy a poder predecir que esa formulación va a ser bioequivalente o va a seguir siendo bioequivalente. ¿Tá? Esto en lo que hace a bioequivalencia, si yo tengo una correlación que abarque un intervalo en área bajo la curva tan grande como esto, o sea, imagínense que si esto es el 20% para el área bajo la curva del original, todo este intervalo que estoy cubriendo de área bajo la curva es un intervalo significativo. ¿Sí? O sea, muy importante. Acá estaría hablando, por ejemplo, de diferencias entre este punto y este punto de 60%, 80%. ¿no? Entonces, creo que las diferencias o sea, de qué tan diferentes son las formulaciones es un poco también dependiendo de la aplicación para la que uno quiera establecer la correlación in vitro in vivo. Pero lo que sí, si uno tiene la formulación, si uno tiene dos formulaciones que están pegadas, ¿sí? Por ejemplo acá, y otra que está acá, y bueno, o sea, voy a tener menos confianza en esa formulación, porque quizás o sea, no sé si acá hay una recta, ¿sí? Porque capaz que hago un punto en el medio y me da por acá. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, sí. O sea, si yo tengo un gran salto acá y tengo dos formulaciones muy parecidas, bueno, porque lo que puede estar pasando acá, en vez de esa línea azul, es algo así. ¿Sí? Una línea naranja que haga esto, en la relación entre una métrica in vivo y una in vitro. Entonces, ahí puedo equivocarme. Entonces, pero tampoco es sencillo decir, bueno, voy a probar una formulación que genere una determinada diferencia in vitro. Lo que se puede probar, y una manera racional de hacer esto, sería hacer cambios significativos en una formulación, en el proceso de desarrollo de la formulación, y evaluar cómo esos cambios tienen un impacto in vivo. ¿Sí? En el proceso de esa evaluación, si yo cambio mucho mi formulación en un cierto aspecto y veo que no tiene ningún impacto in vivo, o sea que me da igual a la formulación anterior, entonces también voy a estar sacando mucha información. También sé que, bueno, cambio mucho este aspecto y no tiene ningún impacto, por ejemplo, en el área bajo la curva. Entonces yo sé que ese aspecto lo puedo modificar libremente. ¿Sí? Entonces, una manera racional de generar esto es probar cambios que sean interesantes, que sean útiles, ¿sí? Cambios que realmente uno pueda entender que pueda haber sensibilidad, o sea, del perfil in vivo frente a ese cambio, o sea, que si yo hago ese cambio voy a tener diferencias in vivo significativas. Pero bueno, si no, cambios que me puedan interesar por algún motivo en especial, en particular. Si estoy probando distintas formulaciones y tengo dudas en un cierto aspecto, o ese aspecto es muy importante o genera diferencias importantes in vitro, por ejemplo, entonces puedo probarlas in vivo. Pero bueno, si pruebo formulaciones que in vitro se comportan muy diferentes y las pruebo in vivo y se comportan iguales, bueno, yo sé que en ese rango de variabilidad
de los cambios que yo hice, in vivo no tengo ninguna consecuencia. Y eso también es una información relevante, ¿no? Porque me permite a mí, me va a permitir hacer determinadas variaciones en la formulación con confianza en que la formulación in vivo, o sea que in vivo la formulación va a tener un determinado rendimiento, que no va a verse modificado. Pero bueno, mucho de esto es como parte del desarrollo y parte del también prueba y error, también mucho estudio previo del comportamiento in vitro para decidir qué formulaciones se van a evaluar in vivo. También utilización de información publicada, ¿por qué no? Respecto a otras formulaciones que se podrían utilizar. Si yo tengo información publicada de otra formulación, aunque yo no la haya probado, pero tengo el rendimiento in vivo y el rendimiento in vitro, podría utilizarlo perfectamente. Pero bueno, es un campo bastante interesante y lo que le queremos transmitir es que se puede utilizar para apoyar el desarrollo de un producto bioequivalente o incluso apoyar la toma de decisiones luego que ese producto haya sido aprobado. ¿Sí? O el desarrollo de una formulación innovadora también, ¿por qué no? Una formulación de liberación prolongada, por ejemplo. En el apoyo de ese desarrollo también la utilización de las correlaciones in vitro en vivo aportan mucha información relevante. No sé si respondí más o menos la pregunta. Sí, quedó claro, sí. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bien, voy a parar de grabar.